capítulo 14. Para recordar un poco algunos capítulos atrás, empezamos a ver cómo Dios veía la maldad que había en la tierra. ¿Se acuerdan? Había mucha maldad en la tierra y Dios tomó una decisión radical. Por allá, por el capítulo 9, empezamos a ver un pacto de Dios con un hombre llamado Noé. ¿Cómo se llamaba el hombre? Noé. Y cuando Noé recibe instrucciones de Dios, hace un arca en fe, y este arca es lo único que sobrevive a un diluvio universal. Ese diluvio lleva a Noé, a los hijos de Noé, a la esposa y a las esposas de los hijos de Noé, a que fueran salvados del diluvio. Pasaron los días, pisaron tierra firme y empezaron a suceder muchas cosas. Noé y sus hijos tuvieron la orden, la instrucción de tener descendencia, y para que la descendencia de los hijos de Noé inundara la tierra, pero ahora no con agua, sino con niños que fueron creciendo y fueron reproducidos. Bendición, bendición. Los hijos son bendición. Pero empezaron a haber generaciones y apareció, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando de un hombre fuerte, cazador, que se llamaba, ¿quién se acuerda? ¿Cómo se llamaba? Nimrod. Luego vino la construcción de la torre de Babel, donde aquellos constructores decían: queremos edificar esta torre para que nuestro nombre sea inmortalizado. Wow. Sin embargo, vimos cómo el Señor inmortalizó el nombre de alguien más, de un hombre llamado Abraham, que venía de una región en tierras caldeas llamada Ur. Y Abraham salió de Ur con su padre. ¿Quién recuerda cómo se llamaba el papá de Abraham? ¿Cómo? Taré. Salió con su sobrino que se llamaba Lot, y su esposa se llamaba Sarai. Y llegaron a un lugar llamado Harán. Luego de Harán salieron Abraham para la tierra prometida, que era, recibía el nombre de ¿qué? La tierra prometida, Canaán. Pero Abraham, después de haber pisado tierra prometida, se desvió y se fue para un lugar llamado Egipto, donde tuvo algunos inconvenientes. Y en Egipto Abraham le tocó mentir. Dicen que Sarai, su esposa, era una mujer extremadamente hermosa, era muy bella, y Abraham tenía miedo de que lo mataran para quedarse con la esposa. Entonces Abraham, ni corto ni perezoso, dijo que era su hermana. Y el rey, en ese momento, pues Faraón, porque era en Egipto, determinó que Abraham le había mentido porque Dios había mandado plaga para que Sarai no se acostara con Faraón, porque la descendencia de Sarai debió ser de Abraham, porque había una promesa en la vida de Abraham, y era que de ese linaje vendría el Mesías. Todo esto el Señor nos ha permitido verlo
Y dice que salieron de Egipto y de hecho fueron expulsados de Egipto. El faraón llegó y le dijo: Abraham, definitivamente, ¿por qué me hiciste esto? Te vas. Lo echó de Egipto. Se fue, edificó altar, se puso a cuentas con Dios. ¿Cuántos aquí nos equivocamos? Amén. ¿Cuántos cometemos errores? Amén. ¿Cuántos pecamos? Amén. Abraham lo hizo y se puso a cuentas con Dios. ¿Cuántos nos ponemos a cuentas con Dios? Eso debemos hacer siempre, con mucha constancia, porque nos equivocamos mucho. Amén. Pero lo último que vimos fue que Abraham era un hombre muy bendecido y tenía mucho ganado, muchas riquezas, y que Lot se relacionaba con Abraham. Y cuando nosotros nos juntamos con gente de éxito, nosotros también adquirimos éxito. Cuando nosotros nos juntamos con gentes de fe, nosotros adquirimos fe. Cuando nosotros nos juntamos con personas que tienen proyectos de vida para éxito, nosotros nos contagiamos de eso. Pero cuando nosotros nos juntamos con gente mentirosa, nos ponemos. Cuando nos juntamos con gente hipócrita, nos ponemos. Cuando nos juntamos con los chismosos, nos ponemos. Cuidado con quien te juntas. Dile a alguien, dile: cuidado con quien te juntas. Amados, debemos procurar juntarnos con gente de fe. Amén. Con gente que quiera crecer, con gente que quiera avanzar, no con gente que viva estancada, con gente que viva abrumada. ¿Verdad? Gloria a Dios. ¿Dónde está la gente de fe aquí? Amén. Y tenían muchas riquezas Lot y Abraham, pero los pastores de Lot y los pastores de Abraham decían: esta oveja es de Lot. Decían: no, esta es de Abraham. No, es de Lot. Y este camello, no, este es de Abraham. Se la pasaban discutiendo. Entonces Lot le dijo: Abraham, ¿sabes? Esto se ha convertido en una pelea constante. Vamos a separarnos. Y Lot empieza a escoger, porque Abraham le dijo: escoge lo que tú quieras y para donde tú quieras irte te vas, toda esta tierra está disponible. Y Lot dice: wow, esta tierra es fértil, esta tierra creo que puede llegar a darme más de lo que quiero. Nunca pensó en dónde iba a quedar Abraham, pero Lot escogió su parte de la tierra y se fue. Pero ¿sabes? Lot, cuando escogió su parte, se estaba acercando a un lugar llamado Sodoma. Y se puso cerca de Sodoma, en todo el límite de la tierra prometida de Canaán. Abraham dijo: ok, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Pero el Señor le dijo: no te preocupes por nada, Abraham, porque yo te prometí bendición y tú vas a ser bendecido y multiplicado donde quiera que vayas. Amén. ¿Cuántos tenemos promesas de parte de Dios? Amén. Yo no sé lo que estás viendo en este momento, pero la promesa que Dios te ha hecho, Dios la cumple, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lot, así empieza el capítulo 14, que es el que vamos a estudiar hoy. Lot es secuestrado, pero vamos a leer los versículos del 1 al 4 de Génesis 14. Amén. ¿Estamos en Génesis 14? Amén. ¿Quién no ha encontrado Génesis? Me avisa para empezar a reprender. ¿Ya encontraron Génesis? Muy bien. Génesis capítulo 14 dice: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar,
Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Vera. Esta gente hizo ¿qué? Guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Siná, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, contra el rey de Bela, el cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º, ¿qué pasó? ¿Había cuántos reyes? 4. Estos 4 reyes hicieron guerra contra los reyes de Sodoma y de Gomorra, pero también contra los reyes de Adma, de Seboín y de Bela. Ya se iba a formar el arroz con mango ahí, ¿oyeron? Ya la guerra se estaba programando. Versículos 5 y 6 dice: y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron, gloria a Dios, se apagó, ya, muy bien, y derrotaron gloria a Dios, que es de batería, ¿sí? Bueno, dice que derrotaron a quiénes. Gracias. Eso. Sí. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los susitas en An, a los emitas en Sabe Kiritain, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Kedorlaomer y los reyes viajaron hacia el sur y conquistaron primero 3 tribus, a los refaitas y a los semitas. Cuando hablamos de estas tribus, hablamos de gente de gran estatura, ¿verdad? Que luego esta gente sería a la larga destruidos por los israelitas bajo Moisés en aquel tiempo. Pero ¿cómo sabemos de que esta era gente de gran estatura? Hay datos bíblicos. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 3. Vamos un momentito, sin quitar el dedito de Génesis. Vamos a Deuteronomio 3, 11. Deuteronomio capítulo 3, versículo 11. Dice: porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. ¿El resto de los qué? Gigantes. Mira la medida. Dice, su cama, una cama de hierro. ¿De qué era la cama? De hierro. No está, dice una pregunta, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos, su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre grande. Hombres de gran tamaño. Mientras tanto, estos hombres fueron derrotados, no todos, pero por este invasor Kedorlaomer, que conquistó a los oreos. Continuamos en el versículo 7, dice, y volvieron, el versículo 7 de Génesis 14, y volvieron y vinieron, ¿dónde? En Mizpa, que es Cades, y devastaron
todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Hasezontamar. Esta gente empezó a devastar, empezaron a invadir, empezaron a dañar, no escatimaron en nada. Dice, y salieron el rey de Sodoma, ¿y quién más? Y el rey de Gomorra, y el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Es decir, ya empezaron a haber unos enfrentamientos terribles. Versículo 9. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elad, Tidal, rey de Goín, Arrafel, rey de Sinar, y Arión, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Ya la lucha estaba avanzada. En el versículo 8 se menciona a Sodoma. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho? Lot, cuando escogió que era el terreno que él quería para él, se acercó a Sodoma. Lot vivía en estos lugares. A veces nosotros, procurando el bien, lo que hacemos es irnos acercando al mal. Y Lot procuraba el bienestar para él, pero se estaba acercando a Sodoma, una tierra que no era agradable ante los ojos de Dios. ¿Sabes? Cada vez que tú vayas a tomar una decisión, por muy pequeña que tú la veas o por muy seguro que estés de cada cosa que ha de ocurrir, consulta primero con Dios. Pastor, necesito un empleo y me salió el empleo. Consulta con Dios si el empleo viene de Dios o no. Pastor, pero es evidente. Consulta con Dios. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que tú creas conveniente realmente lo es. Y Lot estaba muy cerca a donde estaba todo ese conflicto. Lot habitaba en Sodoma. Y por ser Sodoma como era, en Sodoma había pleitos, contiendas, lascivia, pecados en el área sexual. Era un lugar no agradable a Dios. Y Lot, por no alejarse de Sodoma, seguramente estaba contaminado de lo que los sodomitas ofrecían. En algún momento vimos cómo Abraham, un hombre de Dios, escogido por Dios, cuando fue a Egipto, se contaminó de lo que había en Egipto. Empezó a mentir. Es imposible que tú vayas a Egipto sin contaminarte. Por eso nosotros como cristianos debemos tener muy presente dónde vamos, con quién andamos, cómo nos expresamos, etc. Y Lot le tocó vivir lo que Sodoma estaba viviendo. Lot no nació en Sodoma. Lot no pertenecía a Sodoma. Así como tú. Desde el momento en que tú recibes a Cristo en tu corazón, desde el momento en que tú dices, yo te reconozco, Dios, como mi Señor y Salvador, tú ya no perteneces al mundo. Tú puedes habitar en el mundo, pero tú no le perteneces al mundo, tú le perteneces a Cristo. Así que tu comportamiento debe ser acorde con lo que tú profesas. Tu testimonio debe coincidir con lo que tú hablas. Tu vida debe ser ejemplo para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Ahí estaba Lot, en el lugar equivocado. Sin embargo, Dios seguía cuidando de Lot. Dios seguía cuidando de Lot.
Versículo 10. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron. Es decir, 5 ejércitos aliados fueron a enfrentar, perdieron la batalla y les tocó salir huyendo. Cuando salen huyendo contra los invasores que venían del este, algunos de los supervivientes cayeron en esos pozos de asfalto. Versículos del 11 al 13 dice: y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones. ¿Y qué pasó? Es decir, llegaron, pelearon, vencieron, conquistaron. Y estos que se fueron a enfrentar se unieron para pelear contra el enemigo, pero perdieron. Ahora salieron huyendo, dejaron la tierra sola. Ahora estos enemigos invasores llegaron y tomaron todo. Hay consecuencias para nuestra obra. Toda obra tiene su consecuencia. Sodoma y Gomorra no eran lugares donde se proclamaba la santidad. No eran lugares donde se proclamaba la presencia de Dios como deberían anhelarla. Y esos lugares así están propensos a ser invadidos por el enemigo y a ser vencidos. ¿Qué se proclama en tu casa? ¿Qué se proclama en tu hogar? ¿Qué se proclama en tu vida espiritual? ¿Qué proclamas tú como sacerdote de tu hogar, o tú como mujer sabia que debe edificar y construir? ¿Qué estamos nosotros? ¿Qué es lo que llevamos? Hay consecuencias para nuestra obra. Amén. Entonces, en los versículos del 11 al 13, versículo 12 dice: tomaron también a Lot. Tomaron todas las riquezas, todas las provisiones. Pero en el versículo 12 dice que tomaron también ¿a quién? Ay, Dios santo. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, ¿verdad? Que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Las riquezas de Lot se las llevaron. Le robaron también a Lot. ¿Por qué? Porque estaba cerca de Sodoma. Estaba donde no debía. Y si Cristo viene y te encuentra en cosas equivocadas o en donde tú no deberías estar, haciendo lo que no debes estar haciendo, Dios es bueno. Versículo 13: y vino uno de los que se escaparon, ¿se acuerdan? Los llegaron, los vencieron y salieron todos corriendo. Se caen los reyes al pozo de asfalto, se cae gente al pozo, pero otros salieron huyendo. Y dice el versículo 13: y vino uno de los que se escaparon y lo anunció ¿a quién? Abraham, el hebreo. ¿Abraham quién? El hebreo. Que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran hallados de Abraham. Dice que tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham. ¿Se acuerdan? Lot era hijo de Harán, hermano de Abraham, hijo también de Taré. Cuando Abraham sale con Taré de Ur de los Caldeos, sale también Lot, Sarai y Taré. Pero cuando salieron desde Harán, solamente sale Abraham, Sarai, Lot y sus siervos. Dice que Lot, que era un hombre tan pudiente, que era un hombre tan
consciente de las cosas porque había vivido lo que había vivido Abraham. Nace en el mismo lugar donde nace Abraham, crece en el mismo lugar donde crece Abraham, se cría con Abraham, vive con Abraham. Abraham es ejemplo de vida para él. ¿Por qué Lot no pudo liberar a Sodoma de todo esto? Lot estaba contaminado de Sodoma. Ya Lot no tenía ninguna autoridad, ninguna relación con Dios. Amados, nosotros no podemos vivir de lo que en algún momento fuimos en el Señor. Nuestra relación con Dios debe renovarse cada día. Si en algún momento tuvimos una relación con Dios y ahora hemos perdido ese tiempo, hemos perdido esa intimidad, hemos perdido esa relación, es tiempo de que nosotros empecemos a reconsiderar y a decir: Señor, yo anhelo nuevamente estar en tu presencia como en algún momento lo estuve y aún más. Es tiempo de reconocer cómo está nuestra vida espiritualmente. Lot no pudo hacer nada, por el contrario, salió totalmente afectado. La única forma de ayudar a bendecir a los demás y ser luz para el mundo es vivir separados del mundo. Pero si tú vives cerca del mundo, te contaminarás. En el versículo 13 hablan de Abraham. Le dicen Abraham el hebreo. Lo identifican como el hebreo. Una familia escogida. Dice en los versículos 14 y 15 de Génesis 14, dice: y cayó sobre ellos, oyó Abraham que su pariente estaba ¿cómo? ¿Quién era el pariente? Lot. Lot estaba prisionero. ¿Y sabes qué hizo Abraham con aquel hombre que lo cogió y le dijo: ¿sabes una cosa, Abraham? Yo voy a irme para el mejor lugar, donde haya agua, donde haya lugares hermosos, tú verás para dónde coges. Pero aunque a ti te paguen mal, tú no vas a devolver mal por mal. Tú vas a hacer el bien aún al que te hace mal. Tú vas a orar por los que te maldicen. Tú vas a bendecirlos. Y tú vas a demostrarle que Cristo vive en ti. Dice que este hombre que prefirió dejar a Abraham botado y darle a Abraham lo que quedara, dice que inmediatamente Abraham se enteró de la situación. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. ¿Hasta dónde lo siguió? Wow. Versículo 15: y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos. ¿Y qué hizo? Les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Que los criados de Abraham fueran usados como soldados para la guerra nos deja ver qué clase de hombre era Abraham. Abraham instruía hombres, era un líder tremendo. Los instruyó para la guerra. Nos da a conocer también las condiciones sociopolíticas de ese tiempo, donde no había ley. Le tocó hacer ley, justicia por su propia mano. Lo que también nos deja ver que Abraham no solo era un hombre muy rico, sino que era un hombre con estrategias militares tremendas. Y dice que les fue siguiendo hasta Dan, hasta el norte de Damasco, más allá de la tierra prometida. Dice el versículo 16: y recobró todos los bienes. ¿Y también a quién? A Lot, su pariente, y sus bienes, y hasta a las mujeres y demás gente.
Abraham recuperó todo lo que se había perdido. Y fue donde ese pariente que no le importó dejarlo. Y le recuperó todo a él, y recuperó las mujeres, y recuperó el ganado, y recuperó todo. Tremendo. Abraham no solo recuperó lo de Lot, recuperó lo de Sodoma, Gomorra y las otras naciones implicadas. Recuperó todo. Pero, ¿sabes? Abraham estaba totalmente ajeno a todo lo que estaba pasando. Abraham no tenía nada que ver con lo que estaba pasando. ¿Sabes por qué Abraham intervino? Porque estaba loco. De otra manera, ellos están grandes, ellos se entienden. Pero Abraham tenía a alguien allí. Y Dios tenía también una manera de engrandecer su nombre. Y Abraham estaba totalmente disponible para engrandecer el nombre del Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos disponibles para que el nombre del Señor se haga grande? Pero dice el versículo 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. El rey de Sodoma salió a recibir a Abraham. Wow. Todo lo que hasta aquí ocurrió coloca la figura de Abraham en un escenario internacional. Empieza Abraham a hacerse conocido por toda la región. Los 4 reyes llegaron desde muy lejos. Al parecer, desde lo que hoy era Irán, Irak, Turquía, estaban estos personajes hasta el Mar Muerto para terminar con esa rebelión que se había generado. Abraham intervino y conquistó. Dios es bueno. Amén. ¿Cuántos creen que Dios sigue permitiendo que nosotros conquistemos también? Amén. ¿Sabes? No todo está perdido. Nosotros tenemos un Dios que está por encima de todo y de todos. Amén. No importa la situación, el inconveniente, el problema, la necesidad. Dios está por encima de un diagnóstico médico. Dios está por encima de la palabra de un abogado. Dios está por encima de todo, y el nombre del Señor será glorificado en tu proceso. Pero ahora, en los versículos siguientes se presenta un personaje que no puedo dejar desapercibido. Por eso esta parte llega aquí, pero vamos a continuar, porque se presenta un personaje llamado Melquisedec. Repite conmigo: Melquisedec. Y continúan los versículos 18 al 20. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó ¿qué? Pan y vino, y le bendijo. ¿Bendijo a quién? A Abraham. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Melquisedec. Wow. Melquisedec era rey y sacerdote.
tipología de Cristo. Vamos a mirar el Salmo sin apartar el dedito de ahí de Génesis. Salmos 110, versículo 4. Salmo 110, versículo 4. Pastor, ¿cómo qué tipo de Cristo? Hábleme con claridad acerca de este sacerdote y rey Melquisedec. Vamos a Salmo 110, 4. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. ¿Según quién? Pero ¿quién era este personaje para tener tal importancia? Sacerdote para siempre. No se acaba. Rey eterno. Aquí se revelan claramente los oficios del Mesías como rey y como sacerdote. Cristo intercede constantemente por nosotros, los seres humanos. Vamos al Nuevo Testamento. Vamos a la epístola a los Hebreos. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Y vamos a estar en los versículos del 21 al 25. Solo vamos a leer. Hebreos 7, del 21 al 25. Dice la Escritura: porque los otros ciertamente, sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nuevo Testamento. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece, ¿por cuanto qué? Permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Sacerdocio del Señor. Melquisedec se considera mayor. Cuando tengamos la oportunidad, leamos en Hebreos 7. Leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 28 de Hebreos 7 para tener mayor idea cuando tengan en casa, pero no dejen de leer. Amados, no nos quedemos solo con lo que recibimos aquí en la casa de Dios. Cuando estemos en casa, escudriñemos la Escritura, guarden los versículos bíblicos y estudien desde la casa. No solamente lean, la palabra es para escudriñarla, amén. Escudriñar. Así que Abraham es tremendo, dice que le entregó diezmos, de acuerdo a Génesis 14, le entregó los diezmos de todo. ¿A quién? A Melquisedec. Dice que Melquisedec sale y también recibe a Abraham. Vamos al versículo 1 de Hebreos 7. Vamos a mirar algo prontamente. Hebreos 7:1 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes. ¿Y qué hizo Melquisedec? Le bendijo. Melquisedec bendice a Abraham.
¿Sabes? Le decía a mi esposa hoy, hay una costumbre muy bonita que tienen en Venezuela. ¿Sí se han dado cuenta que ellos siempre piden bendición a sus mayores, a sus padres? Dicen bendición papá, bendición mamá. Y esos padres me parece algo hermoso, me parece de mucho respeto, me parece de mucha educación, me parece algo wow. Los padres siempre le dicen como que Dios te bendiga hijo, Dios te bendiga hijo. Me parece muy bello. Melquisedec bendice a Abraham. En el capítulo 5 de Hebreos, es que tenemos muchas referencias en Hebreos. Hebreos 5, capítulo 5, versículo 6. Damos un momentito ahí. Hebreos capítulo 5, versículo 6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre. ¿Según qué? Allí mismo, el versículo 10 dice, y fue declarado por Dios como qué? Según el orden de Melquisedec. Wow, es tremendo porque no conocemos una procedencia de Melquisedec, un linaje de dónde viene. Regresando a Génesis 14, vamos al versículo 19. Entonces llegamos a este punto donde dice, y le bendijo. Dice que Melquisedec salió y venía Abraham y lo recibió y le bendijo, ¿verdad? Él le había dado pan y vino en el versículo 18, ¿verdad? ¿Qué se reparte en la cena del Señor? Tremendo, ¿verdad? Y se anuncia también allí un sacerdocio, un reinado eterno. Y le bendijo, versículo 19, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Melquisedec bendijo a Abraham. En el encuentro entre Abraham y el rey de Salem, Melquisedec, se revela esa parte como un arqueotipo de Jesucristo. Melquisedec tiene como significado, mi rey es justo o mi rey es legítimo. Sí tenemos tiempo. Vamos a hacer esta lectura. Vamos a Hebreos 7. Definitivamente tenemos que leer esto. Tenemos que leer. No hay manera. Hebreos capítulo 7. ¿Estamos ahí? Amén. Gloria sea al Señor. Porque este Melquisedec, ¿rey de qué? Sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. ¿De dónde venía Abraham? De aquella lucha contra aquellos reyes. Llegó por la victoria, pero salió Melquisedec a recibirlo, ¿verdad? Versículo 2. A quien asimismo dio a Abraham ¿qué? Los diezmos de todo. ¿Por qué? Porque Abraham había recobrado todo. Lo que se había perdido lo recuperó Abraham. Aún recuperó a Lot, aún recuperó a las mujeres, pero recuperó también el ganado, las riquezas de Sodoma y Gomorra. Eran lugares totalmente ricos. Oye, dice, dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Amén. Rey. ¿De dónde viene Melquisedec? Dice, el versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía,
que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién era el mayor? Dice, bendijo a Abraham. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Este hombre no era algo común. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. ¿Quiénes reciben los diezmos? Hombres mortales. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, mucho más adelante, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. El versículo 3 nos deja ver aquí que como Melquisedec, Jesucristo es un sacerdote universal, sacerdote y rey al mismo tiempo. El silencio o el desconocimiento acerca de los ancestros, de la genealogía de Melquisedec, sus antecedentes sacerdotales, su nacimiento y muerte, no se sabe nunca nada acerca de esto. Ilustra el eterno e inconmovible sacerdocio de Cristo. Dice en los versículos del 4 al 7 que Melquisedec es más grande que los sacerdotes levitas. Aún estos sacerdotes reciben diezmos de los descendientes de Abraham. Y el hecho de que Abraham le da los diezmos a Melquisedec y fue bendecido por él, le establece la superioridad de Melquisedec frente a él. En el versículo 8 vemos que los sacerdotes levíticos, como hombres mortales, estaban sujetos a muerte, pero de la muerte de Melquisedec no se sabe nada. No hay ningún registro, no hay ninguna mención. De aquí que este sea un típico representante de Cristo que vive para siempre. En los versículos 9 y 10 dicen que Abraham presentó a todo, o representó a todo Israel cuando dio esos diezmos a Melquisedec. Así que, como lo vimos en el capítulo 14 de Génesis, en el versículo 18, regresamos para acá, para la lectura principal. Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, como lo vemos aquí, ¿verdad? Saluda Melquisedec a Abraham como un banquete, ¿verdad? El mismo banquete que Cristo ofrece también en su Santa Cena. Pero quedaron versículos pendientes. Versículos del 21 al 24 de Génesis 14 dice: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Wow, mira qué tremendo. Honrando al hombre de Dios, honrando a Abraham, el rey de Sodoma le dijo: ¿sabes una cosa? Yo aprendí algo aquí. Por
muy mal estado que yo estuviese, algo aprendí. Dame las personas y toma todos los bienes para ti. Versículo 22, y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Wow. Mira la integridad. Mira la dependencia de Dios que tenía un hombre como Abraham. Yo de ti no voy a tomar nada. A mí no me regales nada. Yo no voy a permitir que tú ensucies el nombre de mi Dios, diciendo que por tu causa yo tengo algo. Todo lo mío me lo entregó Dios. Todo lo que yo tengo, viene de Él. Nada puedes darme tú que se compare con lo que Dios ha hecho en mi vida. El gozo que tengo ahora no se compara jamás con nada de lo que el mundo me puede ofrecer. Y no voy a cambiar todo lo que Dios me ha entregado espiritualmente por todas las riquezas que el mundo me pueda ofrecer. No hay ningún punto de comparación. Y jamás lo vamos a hacer. Porque tenemos identidad. Somos de Cristo. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo. Es decir, Abraham, nada, pero él no estaba solo. ¿Con quién fue? Ener, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Ellos sí, cada quien, pues, ellos verán. Pero yo no tomo nada. En la actualidad, amados, no es tan diferente como lo que se le ofrece a Abraham, el rey de Sodoma. Satanás ahora usa esa misma estrategia del rey de Sodoma, intentando atrapar a Abraham en su red. Satanás sigue usando esta misma estrategia para atraparte a ti y que tú no recibas lo que el Señor tiene preparado para ti. Coloca cosas frente a ti y te hace creer que es lo que tú necesitas, cuando lo que tú realmente necesitas es a Cristo en tu vida. No necesitas nada más. Él lo es todo. Cristo provee todo. Abraham no se dejó atrapar. El enemigo quiere emplear en estos tiempos también dinero para todo. El rey de Sodoma tal vez quería una especie de unión con Abraham al ofrecerle que se quedara con los bienes, decir, hagamos negocio, pacto. Sabía que Abraham era un hombre bendecido, pero el patriarca declara que su lealtad es total y completa al Dios Altísimo. Y no se iba a dejar torcer por dinero. La tentación es fuerte, pero Abraham venció la tentación con éxito. Y cuando llega la tentación a tu vida, tú también vénsela. Vénsela con la palabra. Vénsela con la escritura. Cuando el enemigo tentó al Señor Jesús, ¿cómo dijo? Escrito. Con la palabra vence la tentación. Un cristiano que no tiene palabra, preocupante. Abraham se aferró a algo mayor que aquello que le rodeaba. Él iba con sus amigos, con esos 3 más, pero Abraham dijo, no, ellos verán si reciben, pues yo no. Los demás tomaron algo de los bienes, él no lo hizo. En la actualidad, el nombre de Dios debe comprender la lección que aquí vemos. Que aunque estamos en el mundo, no le pertenecemos al mundo, le pertenecemos a Cristo. No dejes
comprar por nada. No vendas tu primogenitura por un plato de lentejas. Mantente firme y constante. Que nada te contamine lo que el Señor ya tiene preparado para ti. Así que a pesar de del ofrecimiento del rey de Sodoma, Abraham le entrega el 10% a Melquisedec y le entrega el 90% restante al rey de Sodoma. La misma generosidad no se vio en Aner, Escol y Manre, los aliados de Abraham. Pero Abraham hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Y aquí termina el capítulo 14 de Génesis. Hoy, una vez más, Dios nos da la oportunidad de compartir este estudio bíblico para su gloria y su honra. ¿Amén? Dios es bueno.